Entonces, chicos, para comenzar con la clase de hoy día y mostrarles cómo podemos georreferenciar el dibujo que ya se desarrolló previamente y llevarlo a las coordenadas reales, la operación consistirá en que vamos a tomar todos estos puntos de una sola vez y los vamos a llevar a la zona o a la coordenada que nos entregaron en el archivo, en este caso en la evaluación. En esa instancia nosotros les entregamos este antecedente. Les indicamos que todo el dibujo, todos los puntos correspondían en este caso a la posición de la coordenada de la estación donde usted colocó el instrumento, que vienen siendo estos datos, coordenada norte y coordenada este. Inicialmente, como se les indicó también en esta fase, usted colocó coordenadas arbitrarias para llevar los puntos a su dibujo. En ese sentido, esa posición corresponde originalmente a la coordenada 10.000 en el norte y 5.000 en el este como coordenada arbitraria. Y es lo que yo les comentaba acá. Usted, estando en terreno, le asigna la coordenada que quiera a este punto. En este caso, para el ejemplo, le asignamos 10.000 en el norte, 5.000 en el este y nos pusimos a hacer el levantamiento que nos pedían. Se vuelve a Santiago ya a trabajar con el programa, con AutoCAD y con Excel, llevamos los puntos y la operación entonces consistirá en usar esta herramienta, la herramienta de mover o desplazar, en la cual vamos a tomar todos los puntos y los vamos a mover a una coordenada en particular. Para eso entonces, chicos, primero seleccionen la herramienta mover, que está en la parte superior, aquí donde les muestro en el cuadro, y vamos a seleccionar todos los elementos que usted tenga en el dibujo, en este caso todos los puntos que aparecen allí. Cuando seleccionemos, hacemos Enter. Hacemos Enter directamente y ahora el programa nos pregunta, nos pide que ingresemos cuál va a ser nuestro punto de desplazamiento. Ese punto va a ser la posición donde tengo la estación. Para poder pinchar el centro de este punto, recuerden que tenemos que tener encendida la referencia objetos y en la referencia objetos tengo que tener encendida la opción del nodo. Tener encendida esa opción, nodo, para luego hacer OK y ahora recién poder marcar el punto ahí del centro como el punto que va a ser el punto de desplazamiento. Y luego de eso, el programa le va a preguntar o le va a pedir que ingrese el segundo punto donde vamos a llevar esta información. Y es aquí entonces donde usted ingresará manualmente los datos que le entregaron. ¿Cuáles son esos datos? Los que aparecen acá, que corresponderán entonces a la coordenada norte y a la coordenada este. Pero primero, ¿cuál de los dos se anota? Muy bien, y vamos a separar uno de otro ¿con qué símbolo? Con una coma, ¿no es cierto? El decimal se respeta con un punto. Es decir, vamos a colocar el mismo valor, pero el punto tiene que mantenerse en la posición que corresponda. Entonces, chicos, anotaremos en esta barra que se nos ha desplegado la coordenada este que hay que colocar. Vamos a reducir un poco la pantalla para poder leer de mejor manera la información que tengo acá atrás y poder anotar correctamente el valor que me están entregando. Vamos a mover un poco esto hacia el costado para poder tener ahí el dato a colocar. Estamos en CAD, ahí estamos, vamos a volver a usar la herramienta de mover, vamos a mover o desplazar, puede ser con la letra M, mover, escojo mi punto base que es el punto de la estación y ahora ingreso en la barra de la línea de comandos, ingresaré los datos, que serían, se me escapó de nuevo la herramienta, mover, punto base y anotamos primero la coordenada este, 290, 680.16 y en forma inmediata, separada por la coma, la coordenada norte, 6.612.300
368.6. Y ahora hacemos Enter. Los puntos se han ido de la pantalla, pero los vamos a encontrar con nuestra herramienta de Zoom Extend. Z, Enter, E y Enter. Y vamos a verificar ahora que los puntos se encuentran en una nueva posición. Para eso tengo que tener encendida la herramienta de coordenadas. ¿Dónde enciendo las coordenadas? En esta opción al costado derecho, donde tengo apagada o encendida la herramienta de coordenadas. Con eso puedo verificar, acercándome al punto, que mis coordenadas sean la posición correcta o la posición nueva, o bien pinchar el punto y hacer un LI, un list, y observar que el programa me entrega las coordenadas del punto, ahí directamente. Y verificar si las coordenadas del punto son exactamente las coordenadas con las cuales se pidió que se hiciera el movimiento. Bien, chicos, voy a mostrarles ahora la segunda etapa, que corresponde a la creación de la malla de coordenadas. La operación en general es bastante simple, pero lo que hay que tener en consideración es cuál es la indicación que nos dieron en el trabajo. Nos piden que la malla esté dibujada como una cuadrícula cada 25 metros. Para eso, una de las herramientas más simples es ocupar líneas o polilíneas, que sean líneas que vayan verticalmente y líneas horizontales. Y esas líneas las vamos a desplazar o copiar una a partir de otra cada 25 metros, de modo que se vaya creando esta especie de malla o grilla de coordenadas que vamos a ocupar. Sin embargo, hay un pequeño detalle que podemos solucionar de inmediato antes de empezar a hacer esta malla, que es indicarle al programa cuál es el punto de partida de la malla. Porque la grilla aquí está partiendo en cualquier parte, en cualquier coordenada, y no es efectivamente la coordenada que tenemos que presentar. Para hacer eso, una de las tantas opciones que uno puede realizar es ingresar un punto nuevo dentro del dibujo y a partir de ese punto iniciar la creación de la malla. Una de las formas, caballeros y señoritas, que podemos usar es lo siguiente. Si observamos lo que nos han indicado como puntos de referencia acá donde vamos a colocar nuestra información de la malla, lo que se sugiere es que busquemos un valor de números enteros al cual referir este punto que vamos a crear, este punto nuevo. Por ejemplo, si observo aquí en esta parte de la cuadrícula, vamos a borrar un poco aquí la información para que sea más simple lo que vamos a ver. Ahí se vea más claro. ¿Qué valor se aproxima como número entero a esta cifra? Como número entero. Sí, el 400 efectivamente. Entonces vamos a anotar el mismo valor, 6.612.000, pero ahora en 400, como un número entero. Sin decimales porque es un número entero solamente. ¿Qué valor se aproxima ahora a esta cifra como número entero? Efectivamente, vamos a usar 290.700. Vamos a crear un punto con estas coordenadas y lo vamos a ingresar al dibujo. Vamos entonces a reducir la imagen ahí para que veamos el punto que quiero ingresar. Recordar que para crear puntos puedo usar la herramienta Point directamente, escribiéndola en el teclado o buscándola en mis opciones de dibujo. Como Point, va a ser una línea ahí. Múltiple punto también me puede servir. Point entonces, con la letra o con la abreviatura PO de Point, el programa me pregunta cuáles van a ser las coordenadas que voy a ocupar. Ahí tengo las coordenadas. Primero valor este y luego el valor norte separados por coma.
Entonces, ingresamos el primer valor, 290.700, 6.612.400. La idea es que entonces, cuando vean esa cifra, también cuando vayamos a hacer Enter, observemos en el dibujo en qué lugar va a aparecer este punto nuevo que estamos incorporando. Ahora entonces, hagamos Enter, y el punto ha aparecido en esta zona, aquí, en este lugar. Es entonces, a partir de esta posición, donde vamos a trazar la línea. Esta va a ser el punto de referencia para dibujar lo siguiente. Para dibujar una línea vertical que se proyecte tanto vertical y ahora una línea que se proyecte en forma horizontal y luego con la herramienta que ustedes ya conocen, que es la herramienta Offset, indicarle al programa que quiero dibujar líneas paralelas cada 25 metros y dibujar tanto hacia abajo, tanto hacia arriba de lo que va a ser esta figura. Por ejemplo, y continuar, en este caso puedo extender para así aprovechar de dibujar de inmediato lo que me vaya a restar. Nuevamente la herramienta Offset, 25 metros, y empiezo a trazar a izquierda o derecha, según lo que necesite de mi dibujo. Por ejemplo, ahí en esa zona. Una vez que entonces ya hayan logrado, caballeros y señoritas, armar la grilla o ya empezar a dejarla más afinada, es decir, por ejemplo, esta línea la puedo extender directamente con mi herramienta de extender. Escojo la línea a la cual quiero extender, luego hago Enter y selecciono todos los objetos que quiero extender hacia esa línea, todas las otras líneas, y se extiende de forma automática. Lo mismo a este otro costado. Si quiero unir ahí ese trozo, lo mismo, herramienta extender. La herramienta extender está junto a la herramienta trim, que es la herramienta recortar. Y está al costado de del borrar, o erase. Escogemos extender, luego selecciono a qué línea quiero extender todo, que sería esa línea, y luego hago Enter y selecciono, puedo hacerlo uno por uno, seleccionar cada objeto, cada línea, o bien seleccionar todas a la vez. Acá, por ejemplo, hago el mismo trabajo y voy extendiendo de manera de ir armando o recortando. Por ejemplo, acá puedo recortar, puedo usar la herramienta Trim, que es la herramienta recortar, para poder recortar todos esos trocitos que están quedando sueltos, entre comillas, de las líneas que se dibujaron previamente. Y lo mismo acá abajo. Repito la operación, Enter, y puedo ir afinando y dejando todo eso ordenado ya como una cuadrícula o una grilla. Y lo que a continuación van a realizar, para que lo vayan trabajando también, es empezar a colocarle el texto. Para ingresar el texto, vamos a usar una de las herramientas simples que tiene CAT, que es el single line, es decir, una sola línea de texto, no múltiples líneas. Con la letra A, single line, y vamos a posicionarnos, por ejemplo, en una zona acá del dibujo, por ejemplo, este lugar. El programa me pregunta cuál es la altura del texto. Como no conozco la altura en particular, voy a usar una cualquiera, por ahora la que me manda por defecto, hago Enter. El programa me pregunta cuál va a ser el ángulo de rotación, si esto va a quedar girado o no. Vamos a dejarle en 0, tal cual como aparece. Hacemos Enter y ahora puedo escribir el texto. ¿Cuál va a ser el texto que voy a escribir? Voy a escribir primero, como vamos a dibujar o anotar las coordenadas norte, voy a escribir N, 2 puntos,
Y voy a escribir la coordenada norte que aproximadamente tenga para esa línea y después la vamos a afinar una por una. 6.600.000, vamos a dejarlo ahí con 3 ceros después. Eso solamente, incluso podríamos ponerle el valor M, que indica que está en metros, y luego hacer un clic afuera. Y luego escape. Y ya tengo una línea de texto que voy a desplazar con mi herramienta mover y ubicarla en esta zona, frente a la línea que va a corresponder a la coordenada norte, a esta línea norte. Para saber cuál es la coordenada de esta línea, la manera más fácil es usar la herramienta list y en list fijarme en este caso en la línea que corresponde a la coordenada norte, que en este caso me está indicando que es la coordenada 6.612.300. Control C o lo copio y lo anoto después acá en forma manual. Doble clic y cambio solamente el texto de esa opción. Y pincho afuera. Y ya después lo que resta es que ustedes ahora copien el texto enganchándose como de un punto de referencia y copiarlo todos a continuación y después solamente hacer el cambio del valor de la coordenada, sabiendo que estamos trabajando con coordenadas cada 25 metros. Si es así, esta coordenada que viene a continuación será 325. Y la que resta será entonces 350. Y así vamos cambiando y colocando los datos a todo el sistema. Se podrán ahora dar cuenta que una vez que ya hayan puesto todas las coordenadas al norte, de la misma forma con las herramientas que ustedes ya conocen, pueden ahora copiar el texto norte, copiarlo para rotar posteriormente este texto y empezar ahora a trabajar las coordenadas este. Sería en este caso, rotamos la figura ahí, rotamos la línea del texto, ubico mi texto donde corresponda a mi figura y cambio lo que la información acá indica, es decir, sería el valor este para una coordenada que inicia en 290.600. Entonces borramos acá los valores y quedamos en 290.600. Esa sería la posición en esta ubicación para la coordenada este. Y luego ustedes entonces hacen lo mismo que anteriormente, copiar el texto a todos los demás puntos en el dibujo de la coordenada este y luego cambiar el texto que corresponda a las coordenadas que se indican. En este caso, cada 25 metros, dijimos que esto era 25, por tanto sería esa la cifra. 290.625 y lo puede verificar con las coordenadas que tiene acá abajo, pinchando el grip de la coordenada este. Y efectivamente en la parte inferior acá nos muestra que corresponde a la coordenada 290.625. Y ahí sucesivamente vamos cambiando las demás coordenadas del dibujo. Sería aquí 650 y 675 ahí lo que resta. Una vez que entonces ya hayan armado la línea de coordenadas a un lado o al otro, lo que hay que hacer en general en este tipo de dibujos es copiar la malla, las coordenadas que hicimos en un costado y copiarlas al otro. De manera que la malla tenga nuestras coordenadas en ambos lados para facilitar la lectura de quienes están después ocupando el plano. Por tanto, vamos a tener de esta manera ubicadas nuestras coordenadas en el dibujo. Para poder imprimir, lo que CAD trae como una aplicación que nos ayuda a diagramar la zona que yo quiero imprimir
colocando una viñeta, colocando márgenes o colocando diferentes vistas del dibujo, es a través de estas pestañas que vemos en la zona inferior que se conocen como layout o también llamadas presentación. Este espacio donde usted trabaja es el espacio modelo, que es prácticamente o casi infinito este espacio. Cuando usted pierde de vista un objeto, no es que se haya borrado de su pantalla, es que está usted mirando hacia otro lugar del universo solamente. Tiene que girar su telescopio y buscar en la zona que corresponda al dibujo que usted ha trazado. Una de las herramientas que más ocupamos es Z, Enter y Enter para poder encontrar mi dibujo. Pero esto es solamente para visualizar lo que yo tengo a la vista. Para poder imprimir, vamos a usar Layout. Voy a pedirles que hagan clic en esa pestaña, Layout, y vamos a ingresar a otro espacio donde lo que usted observa es una, literalmente, hoja de papel. Ese espacio blanco es la hoja que se va a imprimir. Y lo que usted tiene al interior es su dibujo, en este caso. Una de las primeras cosas que vamos a cambiar acá, que vamos a poder asignarle, es cambiarle el nombre a esta expresión que dice Layout 1. Usted le puede colocar el nombre que quiera a esa pestaña. Para eso puede hacer doble clic en ella y al hacer doble clic cambia de color a un tono ahí remarcado azul y vamos a escribir en él la palabra plano. Plano carta. Que este primer dibujo va a estar en tamaño carta. Y luego pinchamos afuera. Recuerde, para eso tiene que pinchar en la pestaña Layout, botón izquierdo, y entrar a esta opción. Y luego, o bien hacer doble clic, o bien también la otra opción es que usted haga en esa pestaña que decía Layout 1, botón derecho en ella, ir a la opción Rename, que también nos da la opción de cambiarle el nombre. En este caso, plano carta. Ya chicos, una de las cosas que podemos hacer acá es que al observar lo que yo tengo en este sector, este cuadradito que se aprecia, si yo lo selecciono en sus esquinas, lo que puedo hacer es modificar el tamaño. Eso es una ventana, que es una de las primeras cosas que vamos a dibujar hoy día, que puedo ampliar, disminuir en mi lugar de trabajo, pero esta ventana lo que me está mostrando es todo lo que yo tengo como dibujo en mi espacio modelo. Si usted, por ejemplo, ha cometido algún error tal vez de colocar algún punto alejado de este lugar, por ejemplo, voy a dibujar un círculo por este lugar, pero yo quiero ver esto en mi dibujo a imprimir. Si usted hiciera eso, por ejemplo, pasar al otro layout que tengo acá al lado, esto es lo que me va a mostrar el programa. Él me muestra en la ventana todo lo que yo tengo en mi dibujo, aunque usted esté viendo solo una parte de su dibujo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Limpiar el plano de otros elementos que estén alejados de la zona donde yo estoy trabajando. Y eso se hace en el espacio modelo. Me voy al espacio modelo, limpio mi plano, verifico Zoom Extend, que no tengo nada más alrededor que mi dibujo, y ahora sí yo podría, por ejemplo, crear otro layout y en él va a aparecer directamente el dibujo que yo tengo en mi pantalla. Estamos ahí, plano carta, estamos acá en este espacio y les decía, este cuadro que tengo acá se llama ventana gráfica o en inglés viewport. Esto es una ventana gráfica y las ventanas las vamos a crear. Lo que les voy a pedir es que pinchemos esta ventana y la borremos. Saquémoslas del dibujo completamente. Quedémonos con la hoja en blanco. Para crear una ventana gráfica, como les había indicado acá en esta opción de que íbamos a trabajar justamente creando ventanas gráficas, es de varias maneras. Yo puedo crear una ventana, pero yo les voy a dar una en particular que probablemente les ayude a encontrar también otras herramientas. Para hacer esto, primero tengo que desplegar mi barra de menú. Esa barra que por lo general está siempre apagada cuando usted enciende AutoCAD, que es la Show Menu Bar, es decir, mostrar la barra de menú.
siempre recuerde, cuando empiece a trabajar en CAD, tener desplegada esta barra. Cuando despliegue esa barra, va a entrar a la opción Tools o Herramientas, que aparece al costado derecho de Formatos o de Format. En Tools vamos a desplegar ahora, o a escoger, perdón, la opción que habla de Toolbars o barra ahí también de herramientas que vamos a tener. Y en Toolbars vamos a acceder al costado derecho a la opción AutoCAD. Solo AutoCAD. Y va usted a buscar en esta ventana que se ha desplegado, vamos a bajar, con la flechita vamos pinchando acá abajo hasta encontrar la barra o la herramienta Viewport, que es en español ventana gráfica, como la va a encontrar si usted ocupa una versión en español de CAD. La selecciona Viewport y se va a desplegar este cuadro o esta ventana flotante en su escritorio. Y es esta la que vamos a ocupar como herramienta para trabajar y crear nuestras ventanas gráficas. Para crear una ventana gráfica, vamos a usar la segunda herramienta que nos muestra este cuadro de diálogo que se ha extendido, esta barra de herramientas flotantes. Hay un cuadrito aquí al costado, el segundo, que habla de Single Viewport, es decir, crear una sola ventana. Para hacer eso, es tan simple como crear un polígono. Usted lo que va a hacer es seleccionar el cuadro y dibujar un rectángulo en el espacio de papel, uno solo. Y en forma inmediata va a aparecer todo lo que usted tiene en su escritorio de trabajo, en su espacio modelo. La ventana, como lo dice la expresión, es como si yo tuviera un vidrio sobre este espacio. Les voy a pedir que, por ejemplo, seleccionen el texto. Si usted pasa por encima y quiere seleccionar el texto o quiere seleccionar alguno de los puntos o seleccionar las líneas, no va a poder seleccionar nada porque la ventana está cerrada. Para poder entrar a la ventana, usted tiene que hacer 2 clics encima de la ventana. Al hacer 2 clics en ella, la ventana se abre y de hecho nos cambia el formato y usted puede mover, por ejemplo, la rueda del mouse, el zoom y alejarse o acercarse según lo que usted desee, o bien, por ejemplo, hundir la rueda con la herramienta ahí de la manito y encuadrar lo que usted desee en su dibujo. O algo que puede ser de buen uso o mal uso dependiendo de lo que usted tenga que hacer, es borrar algo. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar todas esas coordenadas de la parte superior, lo borro, pero lo que estoy borrando es mi dibujo original. Si yo ahora pincho 2 veces fuera de este dibujo, afuera, no dentro del cuadro, afuera, salgo de la ventana y si quiero tocar algo ya no lo puedo tomar. Siempre lo voy a poder ocupar haciendo doble clic al interior. Doble clic afuera, cierro la ventana. Y si voy a revisar en el espacio modelo, me voy a fijar que mi dibujo ha cambiado, porque hice una modificación en el dibujo directamente. Por tanto, chicos, todo lo que usted haga dentro de la ventana está afectando directamente a su dibujo, para que tenga cuidado cuando haga el uso de esta herramienta. Esa es una forma de crear ventanas. Y yo la ventana también la puedo, como les decía hace un rato, encuadrar, por ejemplo, hacia ese sector y crear otra ventana al costado. Les voy a pedir ahora que hagan exactamente lo mismo, reduzcan la ventana, independiente que se vea una parte del dibujo, no importa, y vuelvan a crear otra ventana usando la misma herramienta, ventana gráfica, el rectángulo, y dibujen una ventana al costado de la que ya existía. Y se va a dar cuenta que puede crear 1, 2 y la cantidad de ventanas que usted quiera. Eso me va a ayudar a poder, por ejemplo, hacer diferentes vistas dentro de un mismo plano, pero del mismo dibujo. Por ejemplo, quiero observar una parte en detalle en un sector del plano, entro a la ventana que quiero modificar el tamaño y puedo ver, por ejemplo, solamente una zona del dibujo y en cambio en la otra ventana
puedo ver el dibujo en su totalidad y hacer diferentes vistas, como les decía, del dibujo. Existen otras herramientas que se pueden ocupar con las ventanas gráficas, pero las vamos a ir trabajando ya después en la siguiente semana. Por hoy día, como les decía, me interesa que aprendamos a poder imprimir nuestro dibujo en un tamaño en particular. Les mencioné que este es el tamaño de papel, pero no sabemos qué tipo de papel es el que está trabajando el programa en este momento. Para configurar en qué papel vamos a imprimir, nos vamos a dirigir a la impresora que está en la parte superior acá de su escritorio de trabajo, donde aparece la instrucción plot, el nombre plot allá arriba, que es la impresora. La selecciona, vamos a ingresar a ella y le vamos a indicar al programa que continuemos. En esta opción le decimos que vamos a continuar ahí con la operación y vamos a ingresar a este espacio. En este espacio vamos a configurar qué tipo de impresora vamos a utilizar. Y para eso, primero tenemos que acceder a darle el nombre o escoger la impresora, que en este sentido vamos a ocupar las que se llaman préstamo, que son las impresoras que están allá afuera para poder imprimir directamente en tamaño carta. Seleccionen, por ejemplo, préstamo 1 y vamos a cambiar acá el tamaño de papel. Paper size está en este caso en tamaño A4. ¿Cuál es el tamaño carta? ¿Cuál será el tamaño carta? Letter. Efectivamente. Busquemos, efectivamente acá abajo, la opción Letter, que nos va a entregar el tamaño carta. Pero las unidades se encuentran ¿en qué sistema? Están en pulgadas. Para que nos ayude y visualicemos en milímetros, por ejemplo, vamos a cambiar en esta opción que les estoy mostrando acá, donde está en pulgadas, cambiemos a unidades en milímetros. Y en forma inmediata, nuestro tamaño de papel queda ahí a la vista con las unidades en milímetros, tanto en el ancho como en el alto. Y solamente ahora les voy a pedir que hagan lo siguiente. Seleccionen el botón que indica acá abajo aplicar a la presentación, o en este caso, aplicar al layout. Solamente hagan clic en ese botón y ahora cancelen. Cancelen lo que estamos haciendo para que no imprima, porque si le doy imprimir, el trabajo se va a ir directo a la impresora. Solamente lo que estamos haciendo es configurar el tamaño de papel que vamos a tener a la vista. Cancelemos y la hoja de papel, a lo mejor no lo percibe en este momento, se ha reducido un tanto. El margen, al contrario, se amplificó un poco. Esta línea segmentada que usted ve acá es el margen de impresión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si usted dibuja una línea o escribe un texto en este espacio, esta línea no va a quedar impresa. Todo lo que se imprime es lo que está dentro de esta línea segmentada. Les voy a pedir que entonces dibujemos un margen primero. Vamos a usar un rectángulo. Todas estas herramientas ya antiguas, por eso no le vamos a dar mucho tiempo a eso. Vamos a dibujar un rectángulo que pase por dentro del margen, pegadito al margen, no que esté encima, para que nos aseguremos que va a quedar dentro, y dibujemos un rectángulo que pase hasta acá, de modo que sea nuestro margen del papel. Es en este espacio donde se recomienda que usted acá dibuje la viñeta. No haga más viñetas en este lugar. En este lugar es como va a quedar su dibujo, como va a quedar terminado su dibujo. Por tanto, es aquí donde vamos a trabajar con diferentes formatos, donde la viñeta la dibujo en este lugar, como por ejemplo otro rectángulo, por ejemplo que nazca de esta esquina, y en él después le puedo agregar diferentes líneas o polilíneas para ir separando los elementos, que eso lo vamos a ir trabajando ya después, pero por lo menos para mostrarles que podemos entonces en este sector después colocar los datos personales, el nombre, quién hizo el dibujo, etc. Pero es acá donde uno va a crear la viñeta. Y después lo que hace con las ventanas es encuadrar lo que quiero imprimir solamente del dibujo, que sería, por ejemplo, ir formando una figura como la que estoy mostrando y con las escalas que después vamos a ocupar.
Para poder, en definitiva, ahora jugar un poco con el tema de la escala, la herramienta que dejamos acá arriba dando vueltas es la herramienta que nos va a ayudar a poder verificar en qué escalas vamos a imprimir. Vamos a hacerlo de manera muy simple hoy día y ya después lo vamos a trabajar con unidades un poco más definidas. Por ejemplo, les voy a mostrar que si usted selecciona el borde de esta ventana, en forma inmediata aparece un número en su cuadrito que aparece de la zona de la herramienta de las ventanas, de la viewport. Ese número es el control de la escala que vamos a empezar a ocupar. De nuevo, si usted selecciona el margen solamente, el borde de esta ventana, aparece un número. Les voy a pedir que todos, porque como todos tenemos el mismo dibujo, cambiemos ese número, que aparece un número cualquiera, porque todos tenemos un dibujo distinto, cambiemos ese número por el valor 1, directamente 1, y hagamos Enter. ¿Qué ha sucedido? Justamente, el dibujo creció, aparentemente hizo un zoom. Voy a volver a mostrarles la herramienta ahora y vuelvan a seleccionar el margen de la ventana y cambien el número por 0.2. 0.2. ¿Qué ha sucedido? Se ha reducido, ¿no es cierto?, nuestra ventana. Perdón, el zoom de la ventana. Voy a pedirles que eliminemos una de las ventanas, al menos yo tengo dos. Voy a pedirles que trabajemos con una solamente y vamos a cubrir la zona ahí aproximada del dibujo. Por lo menos en mi caso va a ser esta zona. Encuadremos ahí el dibujo aproximadamente. Y voy a pedirles que escojamos un número que va a ser en este caso el número 0.5 para su dibujo. Todos deberían tener en su dibujo entonces la expresión 1 a 2, pero no quiere decir que el plano tenga escala 1 a 2, sino que el programa nos está indicando un factor que vamos a aprender ahora a calcular cuál es la escala que realmente está teniendo este dibujo. Primero, volvemos a repetir, esto debe ser 0.5, dijimos. Sí, 0.5, 1 a 2. Escala. Vamos a hacer un modo bastante simple de cómo calcular la escala. Primero, ¿cuánto mide la distancia entre cada cuadrícula? 25 ¿qué? 25 metros, ¿cierto? ¿De qué manera aprendimos a calcular escalas el semestre anterior? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo calcular escalas en un plano? ¿Cómo hicimos eso? ¿Qué herramienta ocupamos? ¿Qué herramienta o qué es eso que les estoy planteando ahí? ¿Qué era T? La medida en terreno, ¿no es cierto? Que por lo general se ocupa como la medida en metros. ¿Qué es P? La medida en el plano o en el papel, ¿no es cierto? Que por lo general la ocupamos en ¿qué unidades? ¿Y qué es finalmente D? El factor de escala de nuestro dibujo, ¿cierto? Vamos a aplicar esto mismo y ustedes lo van a aplicar posteriormente en los siguientes ejercicios. Quiero calcular a qué escala va a quedar impreso este plano en tamaño carta. Si yo lo imprimo, ¿cuál va a ser la escala que voy a tener que anotar aquí en mi plano? Porque tiene que salir con una escala. Escala 1 a algo ahí.
¿Cuál va a ser esa escala? Tiene que salir en el plano. ¿Cómo la calculamos? Vamos a medir la distancia que nuestro programa o nuestro plano nos está indicando para estos 25 metros, que sabemos que son 25 metros. Hay una herramienta que está en utilidades, que es la regla, ¿cierto? Esa reglita que aparece ahí, Michu. Vamos a seleccionar y vamos a medir de extremo a extremo una de las cuadrículas. Y vamos a observar qué valor nos entrega el programa. En este caso, me está indicando que mi distancia son 25, ¿cierto? Efectivamente son 25. Pero hay un pequeño detalle acá que observar. El programa, con la reglita, nos indicó que tengo 25 unidades, ¿cierto? Y la muestra ahí en pantalla, 25. Sin embargo, esa medida es la medida que corresponde al formato en el plano. Esta medida, la misma que tengo acá. Pero esta medida es la medida de 25 unidades en metros. Pero no es la unidad con la cual yo tengo mi plano, mi papel. Recuerden que aquí estamos trabajando en el espacio real, escala 1 a 1, pero aquí estoy trabajando en el papel. Una de las formas que aplico para obtener la escala directamente es dibujar una línea justo encima de la cuadrícula, de extremo a extremo. Y cuando hago eso, el programa me muestra un valor, una unidad ahí. Si usted dibuja una línea que pase por la cuadrícula, aparece una cifra. ¿Qué valor aparece ahí? 12.5. ¿En qué espacio estoy trabajando acá? Este espacio es el tamaño de papel, ¿no es cierto? Esos 12,5, ¿en qué unidades se encuentran? Aquí viene lo que hay que observar nuevamente del papel. Miremos acá la impresora. ¿Qué unidades le indicamos en qué iba a trabajar la impresora? Estamos en milímetros. Esa unidad que me muestra el papel, él me la está dimensionando en milímetros. Por tanto, estos 12,5 que yo medí se encuentran en milímetros. 12,5 milímetros. Entonces, vamos a nuestra fórmula. Indicamos que esto se aplica de la siguiente manera, ¿no es cierto? Usted esto lo aprendió el semestre anterior. Para el cálculo, ¿cuánto es el valor de la medida en terreno para nuestro ejercicio? 25 ¿qué? Metros, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a 12,5 ¿qué unidades? Muy bien, milímetros. Y eso por D, que es la escala que quiero descubrir. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que dividir, ¿no es cierto? Pero para dividir tengo que primero transformar las unidades. Podemos dejar todas las unidades en metros. Por ejemplo, 25 metros va a ser igual a... ¿Cuántos serían los 12,5 milímetros en metros? ¿Será eso? ¿Será aquello? Muy bien. Eso es metros también. Y ahora aplico la división que usted sabe hacer en su calculadora. Por tanto, el resultado será ¿cuánto? 25 dividido por 0.0125. ¿Cuánto es, caballeros? Muy bien. Esa, señoras, señoritas, caballeros, es la escala del plano. Eso, chicos, se anota, usted lo sabe, 1 a 2000. Por tanto, usted ahora va a su dibujo con toda la confianza y cambia aquí antes de imprimir que la escala del plano es 1 a 2000. Lo vamos a comprobar.
vamos a comprobar haciendo lo siguiente. Primero, recuerden, tienen todos la ventana puesta de esta manera, indica 1 a 2, y ahora lo que usted va a hacer es indicarle a la herramienta imprimir, continuar, y usted lo que hace ahora es dar OK. Y va a enviar a imprimir su plano. Recuerde que usted acá puede imprimir con su credencial o en este caso con lo que corresponde a su pase, a su credencial de alumno acá de la escuela. Les indicaba que acá tengo el plano entonces escala 1 a 2000. ¿Cuáles serán los valores que yo tendré que cambiar en mi ventana ahora? Acá en la parte superior, acá en esta zona. ¿Qué valores tendré que colocar para que mi plano, si me están pidiendo por ejemplo que el plano salga en escala 1 a 1000 y no a 2000, por ejemplo? ¿Qué valores debería yo de escribir aquí en la ventana para que esta cifra sea la que corresponda a escala 1 a 1000? Si cambiamos el valor de la escala que tengo original, por ejemplo por 1, por la cifra 1, mi dibujo se amplifica. ¿Cómo yo aseguro que esta es la escala 1 a 1000? Haciendo la misma operación que mencionamos antes, pero ahora teniendo el cuidado de que nuestro dibujo, ¿no es cierto?, sea amplificado, y podría en este caso, por ejemplo, trazar otra línea sobre la cuadrícula existente y verificar si la medida que me están trazando, en este caso como línea o polilínea, corresponde efectivamente a los 25 unidades. En este caso la tengo que lanzar, a ver, vamos a lanzar de acá hacia acá.